Buenas tardes. Agradecer, lo primero de todo, la asistencia y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que sigan esta retransmisión en directo a través de los perfiles de Facebook del Gobierno del Principado de Asturias y también de la Radio-Televisión Pública del Principado. Me acompañan además en esta rueda de prensa el consejero de Salud y el director general de Salud Pública, después, para dar las conclusiones de la reunión de trabajo que hemos celebrado en el día de hoy en el Comité de Coordinación, que, como saben, conforma el Gobierno de Asturias, una representación amplia del Gobierno de Asturias, la delegación del Gobierno de España, de quien dependen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y la representante, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, de quien dependen otras muchas competencias, entre otras también las policías municipales. Como siempre, dentro de la claridad con la que quiero hablar, voy a ser muy claro. Asturias vuelve a la fase 2 en relación al plan de desescalada. Una fase 2, eso sí, actualizada a la realidad epidemiológica del momento presente, lo que significa que no es exactamente igual a la que vivimos hace unos meses, pero podríamos decir que volvemos a esa fase 2. Una fase 2, como digo, actualizada a esa realidad epidemiológica, a lo que conocemos de más del virus, a lo que conocemos de más de dónde se están produciendo precisamente las principales amenazas o los principales contagios. Y quiero que quede claro, en este sentido, que definimos esta fase 2, o vemos esta fase 2, como si de un cortafuegos se tratara. Esa es la mejor definición. Estamos intentando hacer un cortafuegos para ralentizar y para controlar, por tanto, la expansión del virus, siendo conscientes de que posiblemente este tipo de medidas las tengamos que ir repitiendo de forma periódica a lo largo de todo el otoño e invierno, que sea un cortafuegos periódico, que irá apareciendo y desapareciendo según evolucione la situación de la pandemia. Como saben, dentro de la claridad que nos marcamos, el objetivo que tenemos como Gobierno del Principado de Asturias, junto con la Delegación del Gobierno de España y la Federación Asturiana de Concejos, es bajar por debajo, situarnos por debajo de una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días. Miren, Asturias, y es un hecho objetivo, fuimos los mejores durante semanas, durante meses, en el control de la epidemia. Ahora ya no lo somos. Eso también es un hecho objetivo. Sabemos por otras comunidades autónomas que cuando se toman medidas y se controla la situación, decrece la incidencia del virus. Por tanto, tenemos que partir de esa realidad. Y nuestros datos hoy, los datos que acabamos de conocer, sitúan nuestra incidencia acumulada en 14 días en 186 casos. En España, en estos momentos, se sitúa la media en 265 casos. Como dijimos en todo momento, no íbamos a esperar, como Gobierno del Principado de Asturias, para esperar a superar la barrera de los 200 para tomar medidas más restrictivas que luego explicarán tanto el consejero de Salud como el director general de Salud Pública. Que están empeorando los datos es también un hecho objetivo. Y no solo está pasando aquí. Esto es importante porque a veces vivimos en un marco cerrado, nos parece que la situación solo es la que nos afecta a nosotros y no somos conscientes, por ejemplo, de lo que está pasando fuera incluso de las fronteras de España. En estos momentos hay 4 países de Europa que tienen una incidencia acumulada que supera la de España en esos 14 días. Son Bélgica, Países Bajos, Francia y el Reino Unido, ya superan a esa incidencia acumulada. Y esto es un dato objetivo, porque en realidad, si me permiten la expresión, lo que ha pasado todos estos meses es que Asturias ha seguido más los patrones europeos que el del resto de España. Esta es una realidad que yo creo que es inequívoca. Somos conscientes también, y creo que todos nosotros y nosotras lo hemos vivido, que el sistema de declaración de alerta naranja es útil, es un sistema útil, no va a desaparecer, se va a mantener. Es decir, junto con esta fase 2 para toda Asturias, actualizada, como dije antes, a la evolución epidemiológica, se van a seguir decretando alertas naranjas en aquellos municipios donde queramos fijar el objetivo por la incidencia. Y sabemos que son útiles porque lo que estamos viendo es que donde declaramos una alerta naranja y se intensifican los controles, la vigilancia y la responsabilidad social, disminuye por debajo incluso de la mitad en la incidencia. Y esto es una realidad que no podemos obviar. Quiero que quede una cosa clara que hemos tratado de explicar todos estos meses, y más ahora que se ha conocido recientemente un manifiesto que reclamaba a los políticos que nos dejáramos guiar por los técnicos, que escucháramos a la ciencia, ¿no? Bueno, pues quiero decirles que el Gobierno de Asturias en todo momento presume, y así lo dijo el consejero de Salud, y yo hago mías sus palabras, en todo momento se deja guiar por
los técnicos, por los especialistas en salud pública, por los especialistas en vigilancia epidemiológica, que son los que evidentemente nos aconsejan cómo ir graduando las medidas, y entre todas las variables lo que quiero que sepan es que el Gobierno de Asturias siempre adopta las más contundentes, entre todas las posibilidades que se nos plantean. Quiero además incidir en una cuestión que no es menor, antes de explicar las nuevas medidas, y es que tenemos que adoptar, lo que hoy hacemos es una declaración por 15 días, tenemos que optar por también la responsabilidad personal. Y por eso quiero hacer una recomendación a la ciudadanía asturiana, si se me permite, de autoconfinamiento. Que en la medida de lo posible optemos por limitar nuestros contactos sociales, optemos por limitar nuestros contactos con vínculos estrechos, evitemos espacios cerrados durante los próximos 15 días si queremos controlar la extensión de la epidemia, y que optemos, sin embargo, por actividades al aire libre, que no corran o no nos hagan correr ese riesgo, y sobre todo, insisto, por pasar el máximo tiempo posible en la intimidad del hogar, que es en estos momentos la mejor garantía para evitar contagios masivos. Y quiero terminar esta introducción política. Esta es una serie de medidas que hoy anunciamos, que se graduarán, que irán evolucionando a medida que vayamos recibiendo los datos de los resultantes de lo que hoy decidimos. Quiero decir con esto que no descartamos ningún escenario. Hoy adoptamos estas medidas en la fase 2, pero si hubiera que adoptar otras más estrictas, todavía más duras, que sepan que lo haremos. No vamos a perder el control de la epidemia. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Y termino haciendo mías las palabras que el otro día le escuché a la presidenta de Navarra, María Chivite, y dijo más o menos así: no estamos dispuestos a asumir que tiene que enfermar mucha gente, incluso morir personas, para que el resto de los ciudadanos y ciudadanas tengan o tengamos una vida normal. El anuncio de medidas que hoy tomamos va en ese sentido: intentar limitar los contagios, intentar limitar los enfermos graves y salvar vidas. Doy la palabra al consejero de Salud. Muchas gracias, presidente. Voy a ser breve. El presidente yo creo que ha expresado perfectamente todo el sentido de estas medidas que se inician. Sabéis que hacemos una resolución que va al Boletín Oficial del Principado, que a lo largo de la tarde de hoy, aproximadamente hacia las 7:30, lo tendréis publicado y bueno, ahí vais a tener todas las medidas. Básicamente, como decía el presidente, podemos decir que Asturias vuelve a una fase 2 modificada, efectivamente, con una actualización respecto a las circunstancias de este momento. No estamos ni siquiera en la misma estación, y eso es muy importante, pero además también tenemos otra serie de circunstancias y de actividades que son diferentes. También tenemos además una actualización porque conocemos bastante más de lo que es la epidemiología de esta enfermedad. Todo ello nos hace que maticemos algunas de las cuestiones que había. Va a entrar en el detalle técnico ahora en breve el director general de Salud Pública. Yo solo comentaros que, como en aquel momento eran las fases, si recordáis, estamos hablando de una serie de medidas restrictivas, temporales, excepcionales, con una duración de 15 días. A los 15 días tendremos que reevaluar con los epidemiólogos la situación, ver si están siendo eficaces como están siendo eficaces las alertas naranja y, por lo tanto, se pudieran relajar esta serie de medidas temporales, o, por el contrario, vemos que la incidencia siguiera aumentando a pesar de ello y tuviéramos que tomar otras medidas en ese momento. Eso tendremos que irlo viendo. Os comento que hoy es miércoles, se hacen las actualizaciones de las notificaciones de los brotes activos. Se han notificado al Ministerio de Sanidad 24 brotes activos en este momento, 18 de ellos han surgido en la última semana. Habéis oído hablar de ellos prácticamente todos los días porque han sido noticia. Estamos hablando de un total de 258 casos en relación con estos brotes activos. La media de casos por brote es de 10,25. Como sabéis, cuando detectamos brotes y por lo tanto se hacen los estudios epidemiológicos, la investigación correspondiente, se detectan los casos estrechos y eso hace que tengamos a personas en cuarentena, están cuarentenadas. Sabéis que una de las medidas
que han salido precisamente el viernes pasado en la resolución es la obligatoriedad de estas cuarentenas, de estos aislamientos, muy importante, por lo tanto una medida más de garantía para toda la población. El aumento que hay a raíz de que estos casos estrechos sean positivos, por lo tanto siempre es un aumento de incidencia controlado. Digamos que descubrir los brotes y detectar los casos activos da siempre más tranquilidad. El mayor problema es que a pesar de ello siempre también surgen otros casos fuera de los brotes que son los que siempre a los epidemiólogos les da más preocupación. Ese aumento progresivo, no solo de los brotes, sino ese aumento progresivo de la incidencia del Principado, a pesar de que estamos muy lejos todavía de llegar a lo que es la media de España, como bien decía el presidente, ahora mismo está siendo de 265 de incidencia acumulada en los últimos 14 días, nosotros estamos en 186, bastante por debajo, pero como siempre hemos dicho, no vamos a permitir llegar a unas incidencias mucho mayores sin tomar medidas bastante más restrictivas. Nuestro objetivo es, digamos, mucho más exigente que esas medias que estamos viendo nacionales. Por lo tanto, comenzamos con esta fase 2 a partir de las 12 de esta noche, durante 15 días, como les digo. Voy a dar entonces la palabra al director general de Salud Pública y bueno, ya os comento un poco en detalle las medidas más importantes y luego quedamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Gracias, consejero, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, es un placer vernos presencialmente después de mucho tiempo a muchas de las personas que estáis en la sala. Quizás no son los datos exactos, pero por situarlos, ¿no? 25 pacientes COVID en UCI, 156 pacientes hospitalizados, confirmados, con 29 sospechas de COVID, y 30 pacientes COVID confirmados que están en otros recursos, que son lo que llamamos nivel 3. Y estamos en 14 de octubre. Y el invierno no ha llegado, ¿no? O sea, una de las cuestiones clave del tema de la pandemia es fundamentalmente evitar el incremento de casos graves y evitar el incremento de mortalidad. Una de las cuestiones clave en Asturias que se ha logrado trabajar durante la primera onda y que ha sido un elemento clave es la disminución de la mortalidad. O sea, si hubiéramos tenido en Asturias las prevalencias que han tenido otras comunidades autónomas de un 11%, de un 13%, la mortalidad hubiera sido mucho mayor, ¿no? Esto yo creo que es importante no olvidarlo porque parece que el verano a veces nos ha hecho olvidar cierta perspectiva de lo que estamos viviendo, ¿no? Decíamos también que no estamos ante una situación de olas solamente, es una situación de marea alta, una especie de agua alta que lo que supone es que vamos a tener que vivir con el virus circulando durante varios meses, no solamente cuando llegue la vacuna, incluso cuando llegue la vacuna tardará en llegar y hasta que llegue, actúe y tengamos más posibilidades de tener mucha población vacunada, vamos a vivir con esa circulación alta de virus. El planteamiento de medidas, esto lo comentamos varias veces, con las medidas actualmente disponibles podríamos evitar posiblemente más de un 90 o de un 95% de los casos. Esto quiere decir que no tendríamos que hacer más cosas si pudiéramos hacer mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Este ha sido el éxito de Asturias durante todos estos meses y este tiene que seguir siendo el éxito de Asturias durante los próximos meses. En este sentido, cuando nos planteamos este nuevo paquete de medidas, se hace en base a la revisión de algún documento reciente publicado por algún departamento del Reino Unido, donde plantean cuáles son las mejores intervenciones de contención para el COVID en una situación como esta. Entonces, ese documento evalúa de una forma muy rigurosa algo importante, que es la efectividad de las medidas para contener el COVID, pero también el efecto secundario de las medidas que contienen el COVID. Es decir, sabemos que hacer un confinamiento total de la población es una medida que funciona bien por el confinamiento total, pero es una medida que también tiene efectos secundarios, ¿no? Parte de estas actuaciones son las que configuraron, de esta revisión de este documento, es lo que configuran el paquete de actuaciones que ponemos en marcha ahora mismo. Con una actuación clave que era la que señalaba el presidente, que son medidas de cortafuegos. El planteamiento son medidas de cortafuegos que reseten, por lo menos durante 15 días, lo que es la situación de incidencia, tratando de conseguir que en esos 15 días baje la incidencia y que podamos llegar a unas incidencias lo más bajas posibles en diciembre. Este es un poco el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo sería no solamente bajar a 150, sino incluso poder llegar por debajo de 100 en incidencia acumulada los 14 días, ¿no? Un reto que creo que lo hemos conseguido y se puede seguir planteando. Por tanto, las medidas para estos 15 días es una fase 2 pero modificada, es decir, modificada en el sentido de la situación epidemiológica actual que tenemos y modificada también en el sentido de
algunas actuaciones que ahora mismo sabemos que no tienen tanto impacto, ¿no? O sea, es decir, muy diseñadas según los brotes que hemos tenido en Asturias y muy diseñadas también a elementos clave. Por ejemplo, un elemento clave que es todo el tema del interior, o sea, elementos fundamentales, cuidar actuaciones que se realicen en el exterior y evitar actuaciones que se realicen en el interior, en espacios mal ventilados o con mucha concurrencia de personas. O segundo, un elemento clave en relación con lo que comentaba antes, que es la protección de personas mayores que viven fuera de entornos residenciales. Tenemos un protocolo fuerte, importante en entornos residenciales, pero es fundamental pensar que en una situación de no confinamiento las personas mayores que viven fuera de residencias y personas con patologías de riesgo son personas vulnerables. Resumo brevemente un poco algunas de las líneas generales de las medidas que se van a plantear para estos 15 días. En primer lugar, señalar que la alerta naranja sigue en marcha. Es decir, las alertas naranjas serán medidas de especial vigilancia en zonas concretas de nuestra región, donde consideremos que haya que tomar medidas y revisiones concretas con las autoridades municipales. Un objetivo de la alerta naranja es hacer esa supervisión concreta con los municipios de lo que está funcionando o de lo que no está funcionando para mejorar. Y como se señalaba antes, hemos visto muy buenos resultados tanto en la zona de Oriente como en las otras actuaciones que se han realizado. Un primer paquete de medidas está relacionado con el tema del autoconfinamiento, la limitación de la actividad social y el aplazamiento de actividades no fundamentales. Se recomienda a la población que durante el periodo de vigor de estos 15 días mantenga la mayoría de lo posible el confinamiento en domicilio y limite su actividad social, planteando sobre todo que las actividades que se puedan hacer y que hay que hacer de interacción social sean prioritariamente en espacios abiertos y en espacios bien ventilados. Se recomienda, que esta es una recomendación que veníamos haciendo desde hace tiempo, postergar cualquier actividad familiar o social que no sea considerada fundamental. Se plantea que durante este periodo no se van a enviar nuevas solicitudes, habrá un aplazamiento del envío de nuevas solicitudes para realización de eventos multitudinarios, según teníamos en la resolución del 3 de julio, y aquellas solicitudes de eventos multitudinarios que ya se han realizado y han sido aprobadas, se solicita que sean reevaluadas por las propias organizaciones para hacer una valoración de riesgos según la situación epidemiológica actual. Se recomienda también no celebrar actividades sociales en las que circunstancialmente sean circunstancias que eviten el uso de la mascarilla. En relación con poblaciones vulnerables, sobre todo en lo que comentamos, personas mayores de 65 años o con patologías de riesgo en entornos no residenciales, se recomienda siempre priorizar lo que son las salidas en espacios al aire libre y espacios bien ventilados. Y se recomienda específicamente que esas personas evitar espacios interiores con mala ventilación y con mucha concurrencia de personas. Pues, por ejemplo, celebraciones sociales, realización de actividades grupales o el tema de espacios interiores en establecimientos de hostelería y restauración. En relación con reuniones familiares y sociales, se plantean algunas de las líneas que ya hemos venido comentando anteriormente, como el tema de limitar la interacción a burbuja social, evitar la participación, a no ser que sea ineludible, en cualquier agrupación o local. Se favorece también el tema de reuniones en espacios solamente con 6 personas y el tema de priorización, insisto, en espacios al aire libre respecto a espacios interiores. Esto es un elemento complejo en nuestra comunidad, pero es un elemento que hay que reseñar porque sí que es una de las situaciones de máximo riesgo ahora mismo. Existen una serie de medidas relacionadas con el tema de carácter social en cuanto a celebraciones relacionadas con el tema de velatorios, entierros, lugares de culto, ceremonias nupciales o ceremonias religiosas. Se recomienda un aplazamiento durante este periodo de tiempo, es una recomendación, y en caso de que no sea posible ese aplazamiento, se recomienda, se insta al cumplimiento de la normativa vigente. En relación con centros docentes, fundamentalmente en el ámbito de la universidad, o sea, se considera clave y esencial el mantenimiento de la actividad presencial en centros educativos según los protocolos que tenemos ahora mismo, pero en los centros relacionados con la universidad se valora la priorización de teletrabajo o valorar la formación telemática no presencial en el alumnado. Otro elemento clave, que es el tema de residencias de personas mayores y centros sociosanitarios. En los protocolos vigentes ahora mismo, que es el procedimiento de actuación de COVID, que se actualiza de forma periódica por el equipo técnico de la Consejería, se valora el tema de reforzar la protección en las residencias, pero siempre valorando elementos de salud emocional, protección y calidad de vida de las personas que viven en las residencias. Este es un elemento clave, no es garantizar que pueda haber una protección de las personas, pero favoreciendo que paseos o visitas se puedan realizar con medidas de seguridad o con algún elemento que ya teníamos vinculado en el protocolo, que es lo que llamamos paseos perimetrados, ¿no? Que es la posibilidad de acotar
zonas de seguridad en torno a las residencias para que se puedan realizar visitas, paseos con seguridad. Un elemento que se incluye en algún otro sector, como es el sector de personas trabajadoras, se recomienda también en personas trabajadoras de centros sociosanitarios el tema de llevar un autorregistro con los contactos estrechos que se tiene a diario. Esta es una forma de hacer una reflexión sobre qué contactos estrechos se tienen de forma periódica y sobre todo también de facilitar el estudio de rastreo en caso de que alguna de estas personas sea un caso positivo. Lo que hemos visto en las residencias este fin de semana, que ha sido unos brotes importantes, durante varias semanas habíamos tenido intervenciones periódicas de casos sospechosos de trabajadores que habían funcionado muy bien por los cribados que se vienen realizando y precisamente porque la labor de rastreo había sido y es muy eficiente. En relación con establecimientos de hostelería y restauración, se plantea el tema de no será permitido el consumo en las barras y se prohíbe el servicio en barra al cliente, excepto para la recogida de comida a domicilio. Tanto en el interior como en el exterior se realizará el consumo sentado, facilitando el tema de grupos de 6 personas. Se insta un elemento clave, que es el tema de ocupación, distancia y el uso de la mascarilla en el interior de los espacios de interior, y se insta también a facilitar, en la medida de lo posible, que se prioricen espacios externos respecto a espacios internos en hostelería y restauración. Hay una serie de medidas vinculadas con uso de mascarilla en relación con el tema de algunas actividades deportivas federadas. Hay algunas medidas específicas con el tema de gimnasios que regula algunas de las cuestiones de la normativa que habíamos puesto el viernes pasado. Se plantea el tema de la suspensión de la visita con carácter comercial de la industria farmacéutica en centros y establecimientos sanitarios tanto públicos como privados, y también se plantea la regulación del aforo en las zonas comunes de los centros y de los parques comerciales. Como pueden ver, es un paquete de medidas muy relacionadas con algunas medidas de lo que había sido fase 2, pero adaptadas a algunas circunstancias concretas que tenemos en nuestro contexto. Incluyen una serie de medidas restrictivas, pero lo que comentaba al principio, no tratan de ser un paso demasiado avanzado, a la espera o con la confianza de que en 14 días, con la puesta en marcha de las mismas, podamos disminuir la incidencia de lo que está pasando. Bien, antes de quedar abiertos a las preguntas, me faltaba aclarar una cuestión, que sé que hay planteamientos al respecto, que es sobre los medios de transporte. Bueno, pues aquí tengo que hacer una aclaración, y es que en realidad el Principado de Asturias solo tiene competencia sobre el transporte interurbano, y en este sentido saben que la regulación que hay a nivel nacional establecida, que es la que se transpuso a nivel autonómico, es que solo puede llevar el máximo de plazas de personas sentadas. En el transporte urbano, y estamos viendo en otro tipo de transportes como el ferrocarril, que hoy se plantearon problemas, nos vamos a dirigir tanto a los ayuntamientos que gestionan este transporte por concesión administrativa, para que precisamente controlen los aforos en esos transportes intraurbanos dentro del casco urbano, y también en el caso del Gobierno de España, así se lo he trasladado a la delegada y lo trasladaremos a Renfe, que es quien gestiona en este caso las cercanías ferroviarias, para que en todo caso no permita, y esa va a ser nuestra exigencia, que haya más personas que los asientos que existen asignados como medida de seguridad, y que hoy hemos visto por imágenes que no se corresponden o que no se cumplen. Y por tanto quería aclarar esta cuestión porque no tenemos esa competencia, y es una de las demandas que soy consciente existen y están puestas encima de la mesa. Bien, sí. Hemos visto recomendaciones, salvo o con la excepción de la prohibición del consumo en barra, que es la única restricción clara. No, y en los centros comerciales, en los espacios comunes, el 25% que se establece. En los velatorios, que también se establece una limitación de número de personas. Creo recordar que eran 15 y 25 en 25 y 15 en el acompañamiento, 15 en los velatorios, porque es, y esto quiero que se entienda, es una cuestión importante. Los técnicos de salud pública, los técnicos en vigilancia epidemiológica, nos plantean propuestas en base a los brotes a los que antes hacía referencia el consejero de salud. Todos estos meses hemos observado dónde están los brotes, y por eso se incide en esa cuestión. Es decir, se están adoptando medidas restrictivas allí donde estamos viendo que es precisamente donde están los mayores vectores de contagio. Claro, en marzo esto no pasaba. En marzo, abril, mayo no teníamos datos, y como no teníamos datos, disparábamos un poco en todas las direcciones.
Hoy, por ejemplo, sabemos que en un teatro no hay contagios, no existe ningún brote, así en nuestros datos y los datos comparados con otras comunidades autónomas, no existen brotes en teatros, para que se entienda. Por tanto, la limitación de aforo en teatros o en cines, que antes existía, bueno, pues establece la que está, que es la distancia de seguridad y mascarilla en todo momento, porque está funcionando. Así que hay medidas en ese sentido que van restrictivas en esa cuestión. Una cosa más, no me queda claro, en las residencias de ancianos son recomendaciones, lo de las zonas, evitar espacios interiores, recomendaciones con una zona acotada para paseos, pero las visitas quedan, las visitas de familiares, ¿cómo quedan? Las salidas de los residentes, ¿cómo quedan? Se plantea el cumplimiento del procedimiento, que es el procedimiento que está colgado en la página de Astursalud, hay un procedimiento específico. Y entonces lo que se plantea es limitar, lógicamente, cuando hay una situación de alerta naranja, una de las recomendaciones en la alerta naranja es limitar el número de visitas, limitar las visitas de la residencia, salvo en características excepcionales o decididas por el propio centro. No se modifica. Entonces, no se modifica desde hoy a las 12 de la noche lo existente. Se mantiene las mismas recomendaciones de máxima protección en este sentido. Ahí tiene que haber una valoración específica por cada centro. Ahí en cada centro deberá evaluarse. Pero insistimos un poco en las medidas, es decir, es fundamental la protección de la residencia y de la persona de la residencia, no de la residencia, de las personas que viven en la residencia, pero es fundamental también garantizar otros aspectos relacionados con la salud aparte de. Y luego se me olvidaba el grupo de 6 personas que saben que se había marcado por la hostelería y ahora es para cualquier tipo de reunión o de encuentro, no puede superarse la cifra de 6 personas, tanto público, en el ámbito público, como privado, salvo que sean convivientes, que en cuyo caso. Y también se introduce la obligación del uso de mascarilla si dentro del ámbito privado pues hay personas de distinto ámbito de convivencia, tienen que estar también con la mascarilla. Hay que proteger al máximo y en este sentido lo que estamos determinando, y insisto en esto, la política responde a la petición que nos hacen pues, los técnicos, expertos y científicos al respecto. Hay cuestiones restrictivas, efectivamente hay algunas más, a las 7:30 las vais aproximadamente a las 7:30 vais a tenerlo en papel, en el boletín. De las que hemos hablado quizá me falta una por escuchar o yo no lo he escuchado bien. A partir de las 22 horas está, por ejemplo, también prohibida la venta de alcohol en gasolineras y en cualquier otro establecimiento de venta al público minorista, ¿no? Por poner, yo creo que es la única medida así, digamos, que a lo mejor nos faltó por deciros, pero bueno, las vais a tener en menos de media hora, las tenéis en papel. O sea, en cualquier sitio, pero no se puede vender alcohol a partir de las 10 de la noche en ningún sitio. No, en los bares sí. En los bares sí. No, se refiere a comercio minorista. Tiendas, comercio minorista, gasolineras, que ahora pues se producía el hecho de que gasolineras que tenían de funcionamiento 24 horas estaban vendiendo alcohol a la hora que fuera. Bueno, pues eso se controla. Había dicho, bueno, Asturias estaba muy bien respecto al COVID. Ha dicho el presidente que se han tomado estas medidas un poco en función, viendo todo lo que ha ocurrido para llegar a que hayan subido las cifras de esta manera. ¿En qué se ha fallado, por así decirlo? ¿En qué se basan para tomar estas medidas? Bueno, lo primero es que si uno examina la evolución de la pandemia, yo por eso digo que nosotros tenemos un ciclo evolutivo más similar a los países europeos que al resto de España. Si uno examina en el resto de España qué ha pasado, todas las incidencias de las curvas de incidencia acumulada tuvieron un subidón de datos y a partir de ahí, en algunas en las que se han adoptado medidas, se ve un aplanamiento de la curva y un descenso. En otras, pues no sabemos si los datos se corresponden o no con la realidad. Ese es otro tema que quiero dejar claro. Nosotros todos los datos que se corresponden de casos positivos se comunican al Ministerio, todos además con la ciencia y analizados mediante una PCR, que saben que es la prueba, hoy por hoy, la más eficaz y la menos controvertida, y por tanto todos los datos responden a esa realidad. Si uno observa la curva de Asturias, estamos en una curva ascendente, pero mucho más llana en el tiempo, más prolongada, ¿no? ¿Eso qué ha significado? Pues menor contagio, menor masificación de los hospitales y por tanto a largo plazo significa salvar vidas. Y ahora, en una situación en la que está creciendo la pandemia por muchos motivos que habría que examinar y que ahora no tenemos esa realidad, pero que responde a esa realidad evolutiva en el ámbito europeo, lo que tenemos que hacer es que igual que fuimos los mejores durante mucho tiempo, ahora tenemos que aspirar a volver a ser los mejores. Y lo digo abiertamente. Además yo confío plenamente en los asturianos y asturianas. Esto es una cuestión también de voluntad, porque lo que está claro es que, y se ve en las zonas en alerta naranja, cuando la ciudadanía reacciona ante estas medidas que adoptamos, la incidencia se controla. Así que depende de nosotros. Por eso tomamos la decisión cumpliendo con lo que dije en todo momento, recordarán,
que es que no íbamos a esperar a 250, 200 casos por 100.000 habitantes a 14 días para actuar. No sé si estamos hablando de muchas recomendaciones, no sé si confían mucho en las recomendaciones, porque hay veces que en la calle se escucha el o lo obligan o no va a funcionar. Bueno, hacemos recomendaciones, pero también establecemos obligaciones. Y como todo, ya le he dicho antes, o ya lo dije al principio, este es un paso temporal por 15 días que, si no da resultados, los siguientes serán mayores prohibiciones, expresamente. Aquí, tanto Vigilancia Epidemiológica como Salud Pública nos dice que este es el planteamiento recomendado en este momento. Y evidentemente también nos dice que si la situación no se controla en los próximos 15 días, habrá que ir a mayores prohibiciones. Y lo digo abiertamente. No descarten que tengamos que entrar en un escenario de cierre de actividades, por ejemplo, hostelería o comercio. No lo descartamos como Gobierno de Asturias, si no somos dados a controlar la situación, e incluso un escenario en el que pudiéramos pedir el estado de alarma para la Comunidad Autónoma de Asturias. Todo depende de cómo vaya evolucionando. Es decir, depende también de nosotros y nosotras si contenemos la situación, que es lo que necesitamos en este momento, en ese cortafuegos que decía el director general de Salud Pública, es lo que nos va a permitir volver a una situación no de normalidad, porque yo creo que el gran error que hemos cometido, y me lo aplico y lo aplico a todos los políticos, es hablar de nueva normalidad. No hay normalidad mientras no exista vacuna, y hay que dejarlo claro. Fíjense que yo siempre era muy escéptico con eso de la nueva normalidad, y está claro que uno de los elementos que se han visto y se están viendo en toda Europa es que precisamente esa apelación a la nueva normalidad, yo creo que ha hecho incurrir a muchos ciudadanos y ciudadanas en el error de pensar que habíamos vuelto a la normalidad. Y no hay normalidad. Y esto quiero que se entienda, no la hay, mientras no haya vacuna o tratamiento eficaz para el coronavirus. Por eso, evidentemente, no descartamos ningún escenario, ninguno. ¿Cómo se pueden llevar a cabo estas medidas en esta semana de la entrega de los premios Príncipe, que dentro de 48 horas requiere reuniones de más de 6 personas, traslado de los Reyes a Somao, la gente que se acerca hasta el hotel para... En fin, es un momento un poco más difícil, ¿no? Sí, bueno, hay una cuestión. No se han tocado los límites de aforo ni de los teatros, ni de los centros culturales, ni de los actos organizados. Eso no se toca en este protocolo, porque lo que se ha detectado, insisto, es que hoy por hoy, con la realidad de los contagios, ninguno ha tenido lugar, o los brotes no han tenido lugar en estos espacios. Eso como punto de partida. Por tanto, les pongo el ejemplo. La Junta General del Principado de Asturias. Nos reunimos 20 y pico diputados, aunque hay un aforo reducido, porque lo que se toma de referencia es la distancia de seguridad y mascarilla, como en un teatro, como en una casa de cultura, como cualquier otro acto público. No se suspende en la celebración de los plenos de la Junta General, porque hay esa limitación de 6, porque eso se refiere a la vida privada, no a actos organizados, sentados a la distancia de seguridad, porque es en la vida privada donde se están viendo efectivamente los contagios, a eso nos referimos. Y también en este sentido la Fundación Princesa de Asturias está en todo momento, tiene un protocolo que fue aprobado que tendrá que reevaluarse en este momento, pero que estamos viendo con las medidas de seguridad lógicas, tanto de detección, de identificación de personas por brotes. Y luego un llamamiento evidentemente a la responsabilidad de la ciudadanía. Es decir, en estos momentos lo mejor es evitar actos multitudinarios, y eso digámoslo claro. Es decir, la ciudadanía que iba a participar pues a ver los actos, pues la recomendación que hacemos es que evidentemente eviten los actos multitudinarios, y si van, que mantengan en todo momento la distancia de seguridad respecto a las otras personas, porque son espacios al aire libre. Eso también lo sabemos. Lo primero, agradecer la presencia en vivo y en directo de los responsables sanitarios, que siempre es mucho más grato y ofrece muchas más posibilidades de interacción. 4 cuestiones. La primera, han preguntado mis compañeros, ¿existe en la norma que se va a publicar dentro de una hora un régimen sancionador? Claro. La segunda, ¿qué se va a hacer con las bodas? Que en teoría, sobre el papel, son como eventos que vienen como a incumplir todo el compendio o digamos que a poner en riesgo todo el compendio de recomendaciones. Tercero, puede resultar llamativo que el presidente cita a la presidenta de Navarra, que ha permitido que su comunidad autónoma llegue a 800 casos por 100.000, que está peor que incluso el Madrid de los peores momentos. Bien,
Cuarto, ayer el ministro ya estaba más o menos de Sanidad informado de que se iban a adoptar medidas drásticas. ¿En qué medida el Principado ha tomado como referencia al Ministerio? ¿Se ha coordinado con el Ministerio? ¿Ha hablado de todas estas cosas con el Ministerio de Sanidad? Por las dos últimas, y luego la parte más técnica la dejo tanto al Director General de Salud Pública y al consejero para que aclaren. Vamos a ver, cito a la presidenta de Navarra por la afirmación que hizo, que a mí me parece fundamental que un político diga esto. No estamos dispuestos a asumir que tiene que formar mucha gente, incluido morir personas, para que el resto de personas tengan una vida normal. A mí esa reflexión me parece fundamental, porque va o da en la diana del debate que hay abierto entre los responsables políticos, entre quienes creemos que la salud va antes que la economía, porque sin salud no hay economía, y quienes creen otras consideraciones que es, bueno, pues lisa y llanamente la inmunidad de rebaño. Y la coordinación política, eso lo puede decir mejor el consejero y el Director General de Salud Pública, pero nosotros en todo momento coordinamos nuestras respuestas con el Ministerio, mantenemos una información fluida de colaboración institucional y también con otras comunidades autónomas con las que mantenemos contacto estrecho y no tenemos ningún tipo de problema de compartir experiencias e información. Por tanto, en este sentido, solo puedo decir que lo lógico y normal que se espera de una autoridad pública es que en una situación excepcional tenga respuestas excepcionales y no haga partidismo. Yo, desde luego, no lo hago y el Gobierno de Asturias no lo hace. Sí, respecto al tema de la coordinación con el Ministerio, pues, por supuesto, ¿no? En la línea que siempre llevamos trabajando desde hace ya bastantes meses, estamos coordinados no solo con el Ministerio, sino con el resto de comunidades autónomas, a través de una herramienta como es el interterritorial, ¿no? El interterritorial tenemos que tener en cuenta que hace unos años se reunía muy poquito, pues pasó algún año con algún gobierno que ni siquiera nos reunió nunca y sin embargo ahora estamos haciendo un mínimo de una reunión semanal, alguna semana nos reunimos 3 veces. Esta semana nos reunimos hoy, vamos a volver a reunirnos el viernes, por cierto, en una reunión conjunta de los consejeros y Ministerio de Sanidad junto con los consejeros y el Ministerio de Cultura para algunos aspectos concretos del sector de la cultura. En esta reunión que hemos tenido hoy del interterritorial, justo antes de la reunión de la que antes ya os informó el presidente, les hice partícipes de que íbamos a tener una reunión donde prácticamente estábamos viendo que íbamos a poner en marcha una serie de medidas que significaban que Asturias volvía a la fase 2 modificada. Les hice partícipes de que lo hacíamos a pesar de que seguíamos en una situación de incidencia bastante menor que la media de España, porque como bien el presidente antes os explicó, el objetivo nuestro no es otro que no llegar a estar en una incidencia tan alta como han tenido otras comunidades autónomas que afortunadamente ahora ya están descendiendo, ¿no? Nosotros hemos conseguido hasta la fecha aplanar la curva de esta segunda onda epidémica, no hemos tenido un aumento tan elevado como han tenido ellos o otras comunidades autónomas afortunadamente, pero el objetivo ahora es que no subamos demasiado y lo antes posible, con las medidas que haga falta poner en marcha, las que hemos puesto ahora o las que hagan falta, consigamos empezar a descender. Tal y como el Director General de Salud Pública ya nos explicó antes, esto no es simplemente cuestión de una onda epidémica, sino que probablemente estamos hablando ya de que la marea a nivel de todo el mundo, si vemos un mapa de colores de la incidencia, vemos que es un problema muy importante en muchos países del mundo. En Europa ya está siendo en muchos países. El ministro hoy nos informó de ese aumento de incidencia en otros países de Europa, incluso bastante más ya que en España. Yo creo que en el interterritorial estamos todos en consonancia, absolutamente todos, independientemente del color del gobierno político, aunque no hay que bajar la guardia y que tenemos que seguir colaborando. No puede ser de otra manera. Una pandemia es algo muy grande y España es un país, al fin y al cabo, pequeño dentro de lo que es esta pandemia y no sería lógico que fuera ninguna comunidad autónoma de por libre. Y la que ha querido ir un poco de por libre, pues bueno, se ha tenido que tomar alguna acción correctiva, ¿no?, por parte del Gobierno de España, como así lo hemos pedido el resto, ¿no? Tenemos que seguir en consonancia, porque lo que ocurre en una comunidad autónoma tiene repercusión al resto. Por lo tanto, yo creo que la cooperación es total, estamos trabajando conjuntamente y hemos visto ya desde muy pronto que trabajar conjuntamente nos da mucha más fortaleza. Y lo otro era lo de las bodas. Sí, bodas, hay un planteamiento que es el tema del aplazamiento de ceremonias en la resolución, ceremonias nupciales, comuniones y otras ceremonias religiosas y civiles que se pudieran aplazar.
y en caso de que, como es un tema relacionado con libertad de culto, es una recomendación, y en caso de no aplazamiento, el planteamiento es una reducción de aforo en lo que son las ceremonias. La regulación de lo que sería banquete y demás ya viene regulado por otra normativa, que es todo el tema de lo que es la que compete a hostelería o restauración, ¿no? Y respecto al tema de la sanción, ya existe una sanción. El régimen sancionador, si no me confundo, es el de la Ley de Salud Pública vigente a nivel estatal. Entonces, el régimen sancionador parte de esa ley de ámbito estatal. Sí, y sobre el régimen sancionador, una cosa que estamos detectando, y es que nadie puede obviar que, aparte de las sanciones administrativas, que efectivamente es la Ley Orgánica de Salud Pública, tenemos otra cuestión, y es que en el Código Penal existe un delito contra la salud pública. Que nadie se olvide de que un incumplimiento que pueda poner en peligro la vida de otras personas puede ser sancionado también desde la perspectiva del derecho penal. Eso también es una cuestión que está encima de la mesa, que no podemos obviar. Por ahora no se ha planteado, pero pongamos por caso que una persona se haya determinado su cuarentena por ser caso positivo, se detecte que está incumpliendo sistemáticamente y por tanto ha tenido un efecto de contagios en otras personas, pudiera incurrir también en un delito contra la salud pública, no lo olvidemos, generando un brote, ¿no?, que genera un nivel incontrolado. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber dos cosas. En primer lugar, ¿en qué hospitales hay ahora mismo pacientes COVID ingresados aquí en Asturias? Y luego, en cuanto a la presión hospitalaria, esta mañana decía el gerente de Luca que este hospital estaba en torno al 79% más o menos. Querría saber si eso es mucho o poco, teniendo en cuenta que todavía no ha llegado el invierno, ha llegado la gripe, etcétera, y si ese porcentaje es equiparable a todos los principales hospitales que hay en Asturias, o está por encima o por debajo del resto. Bueno, te puedo contestar respecto a lo que significa, ¿no?, la situación que tenemos ahora mismo, de lo que significa el COVID en cuanto al impacto que puede tener en la actividad de los centros sanitarios, ¿no? Y para ello tenemos algún indicador, como es el tanto por ciento de camas que están siendo ocupadas por COVID, por pacientes COVID, o también el número o el porcentaje de camas de UCI, que es un factor limitante que en la primera onda en algunas comunidades autónomas fue especialmente crítico, el que están ocupados también por pacientes de UCI, ¿no?, por pacientes COVID. En Asturias, en los últimos datos publicados, los de hoy, estamos en un 6,27% de camas de los hospitales ocupadas por COVID. La media en España es de 9,84%. La comunidad autónoma que tiene más hospitalización ahora mismo, que es Madrid, pues está en el 20%, ¿no? Que nos hagamos un poco una idea en cuanto al impacto que tiene, porque tenemos que distinguir muy bien lo que son la incidencia de pacientes con PCR positivo de lo que es pacientes que requieren hospital, ¿no? La hospitalización, el tanto por ciento de hospitalización, sí que nos da una idea mejor del impacto que está teniendo la epidemia en este momento en Asturias, en cuanto a comparar con la primera onda. Estamos viendo siempre gráficas donde comparamos y vemos que tenemos muchas más PCRs positivas ahora, sin embargo, tenemos mucho menos de hospitalización. Eso obedece a que el 80% de los pacientes en la primera onda, como sabéis, no se les hacía la PCR, sino que se les trataba directamente por diagnóstico clínico de presunción. Y en UCIs, en Asturias ahora mismo, estamos con el 9,77% de las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID, la media en España es 18,76% y la comunidad autónoma que tiene mayor ocupación de UCI es en este momento con el 41%, bueno, es Ceuta, la ciudad autónoma de Ceuta, ¿de acuerdo? Sí, varias cuestiones. Aunque nos remiten al BOPA, quería confirmar, es una recomendación para la universidad que las clases pasen a ser telemáticas, es a partir de esta noche, es decir, mañana los alumnos ya tienen que quedarse en casa. Pasar una fase 2, aunque sea modificada, implica restricciones horarias de pasear unos a unas horas, otros a otras horas. Y si con estos datos, si esta no fuera la semana de la entrega de los premios Princesa de Asturias, ¿habría más restricciones? Por la última, por aclarar, mire, en modo alguno nos influye que sea la semana de los premios Princesa. Créame, yo jamás actuaría con esa irresponsabilidad que pudiera dar a entender la pregunta que usted plantea, porque sería muy irresponsable que un político planteara limitar las restricciones porque coincide con la semana de los premios. Hace unos días se decía que no íbamos a tomar decisiones antes de los premios. Las estamos adoptando. Créanme,
si los datos epidemiológicos fueran peores y aconsejara un cierre total y absoluto de Asturias, la decisión la hubiera adoptado. Eso lo sabe bien el consejero de Salud y el director general de Salud Pública. Como presidente siempre les digo, la propuesta la tienen que hacer los técnicos y en los distintos escenarios que nos proponen, ellos lo saben bien, desde el punto de vista político siempre he adoptado las medidas más contundentes, siempre. Porque quiero y creo que es mejor pecar por exceso que por defecto. O sea, crea que para nosotros no nos ha influido lo más mínimo que sea la semana de los premios. Eso ténganlo claro, ¿eh? Y evidentemente en este sentido mantenemos un nivel de actividad porque es lo que toca con esta situación. Ahora, fíjese, si es que antes le decía, los datos que tenemos hoy por hoy es que en un teatro, en un concierto, en una actividad cultural, incluso en conciertos donde ha habido 500, 600 y 700 personas, porque lo permitía el aforo, no se ha detectado hoy por hoy ningún brote. Esa es la realidad epidemiológica. Y no solo aquí, sino es que los datos que nos dan otras comunidades autónomas es que es un espacio, el cultural, el de actividades de tipo cultural, seguro, de los más seguros que existen en estos momentos y, por tanto, es de las cuestiones que hemos aprendido respecto a las primeras medidas de la fase 2 en la etapa anterior, porque de aquella no conocíamos la realidad de la incidencia del virus, no sabíamos dónde se producía la transmisión, no sabíamos dónde estaba el problema y ahora ya sabemos dónde están los focos verdaderamente de contagios. Esto es real como la vida misma. Lo dice el consejero y podría decirle uno a uno los brotes de dónde se producen. Ninguno tiene nada que ver con lo cultural. Entonces, por eso quiero descartarlo claramente y que no quede ningún género de duda. Ningún género de duda. Y en relación con el tema de la universidad, es una recomendación de priorizar, se recomienda el tema de priorizar posibilidades de teletrabajo. Y el tema de valorar, o sea, se plantea una valoración de que en aquellas situaciones de docencia que se pudiera hacer de forma telemática, en general, esto de hecho es una recomendación, el tema del teletrabajo ya es una recomendación de normativa previa, se valorará el tema de hacerlo de forma telemática, sí. Presidente, ¿qué opinión le merece la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y el debate que se ha suscitado? Bueno, tengo que reconocerle que, como comprenderá con los días que estamos teniendo con la evolución de la pandemia, yo ya lo dije frente a algunos partidos que me insistían que hablaba mucho de coronavirus y yo les advertía, es que la pandemia no ha pasado. Pues entenderá que sinceramente no me he sentado a estudiar la reforma y no la desconozco, la propuesta concreta, más allá de lo que he leído en titulares. Además, por de formación profesional, soy de los que le gusta que antes que opinar sobre una reforma legal, leer la norma. Entonces tengo que leerla y no la he leído todavía. Ahora bien, sí que quiero hacer una reflexión colectiva. Y es que los bloqueos institucionales son un mal y se daña la democracia. Y por tanto, yo invito a los partidos políticos que forman parte del Congreso de los Diputados a que desbloqueen la situación y pacten la reforma, en este caso la renovación del Consejo General del Poder Judicial ya. Que no tenga que esperarse una reforma legal por si hay una situación de bloqueo. Pido responsabilidad en ese sentido. Y lo pido particularmente a los dos grandes partidos. Evidentemente, el PSOE lo ha dicho, tiene vocación, así me lo han transmitido, de la renovación de los órganos constitucionales, y yo se lo quiero sumar a esa petición a los dos partidos, al PSOE y al PP, para que actúen en consecuencia. Me había quedado por responder si la fase 2 implica horarios de paseo o no. No. Hay una... No específicamente, no. Hay un mensaje clave con el tema de personas mayores, ¿eh? Con lo que decíamos de personas mayores de 65, con el tema de ciertos espacios, pero no expresamente el tema de franjas de paseo, ¿no? Sí, a las personas mayores lo que les recomendamos abiertamente es que eviten cualquier aglomeración, que eviten participar o estar en contacto con mucha gente y que prioricen los paseos al aire libre, porque está claro, ahora se ha avanzado mucho. Dense cuenta que hace unos meses no había evidencias de la transmisión por aerosoles y ahora es una realidad evidente y por tanto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de adoptar cualquier medida. Y más que seguiremos adoptando a medida que vaya habiendo más evidencias científicas. Por eso nosotros trabajamos con la ciencia. A mí me gustaría tener muchos más datos científicos, pero tenemos los que tenemos hoy por hoy. Una información que antes se me pidió, creo que había quedado sin dar. En cuanto a ocupación de hospitales. En pacientes COVID, en Hospital Universitario San Agustín, ahora mismo hay 26 en hospitalización convencional y 5 en UCI. En el Hospital Universitario Central de Asturias, 52 pacientes en cama convencional, en planta, 17 en UCI. Hospital Monte Naranco, 13 en hospitalización convencional. Cabueñes, 26 en hospitalización convencional, 3 en UCI. Hospital Álvarez Builla,
9 en convencional y Hospital Valle de Nalón 11 en convencional. Una cuestión sobre la universidad. Yo entiendo que la universidad va a pedir normas claras sobre presencial o telemático. Va a ser así, valoren, ellos van a decir, bueno, dígame lo que hay que hacer. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, si eso es algo generalizado, que a veces, aunque demos instrucciones relativamente con cierto... algo que nos hemos encontrado mucho como salud pública durante todo este tiempo es el tema que a veces sí que la gente nos pide concretamente qué hacer o qué no hacer, pero la regulación de algunos sectores, quien mejor lo puede regular, aparte de las normas generales que nosotros vemos, es decir, puede haber una regulación que es, si en tu empresa se puede hacer teletrabajo, favorece el teletrabajo, ¿no? Pues yo creo que es una recomendación clara para que cada empresa valore qué tipo de actividad laboral tiene en este sentido para poder regularlo. De todas formas, con la universidad trabajamos de forma estricta, tenemos reuniones periódicas y aclaramos cualquier cosa, desde la gestión de casos y brotes que puedan tener hasta este tipo de... O sea que expresamente, si hay alguna duda que quizás el enunciado normativo genera duda, lo solucionamos inmediatamente con ellos. O sea que... Y un recordatorio, la universidad se regula por la autonomía universitaria. Es decir, nosotros no tenemos competencias para fijar ni los horarios, ni el calendario escolar, ni muchas cuestiones que tienen que fijar ellos dentro de su propia autonomía, no lo olvidemos. Porque otra cosa es el resto de formación reglada que depende del Gobierno del Principado de Asturias, en concreto de la Consejería de Educación, pero la universidad se regula por sus propios procedimientos. Ahora, lo que dice el director general es cierto, hay una comunicación constante en este sentido con la Universidad de Oviedo para todos estos criterios y les trasladaremos esta recomendación. Y aprovecho para desear la recuperación al rector. Una duda, ahora que han vuelto los brotes a las residencias, tenemos un completo análisis de cómo están las residencias del ERA, pero no lo tenemos así en las residencias privadas. ¿Se producirá esta información en los próximos días? ¿Hay algún problema de transparencia que haga imposible que sepamos en qué residencias privadas hay algún brote? Bueno, yo lo único que puedo decir ahí es que nosotros gestionamos las residencias del ERA y informamos con total transparencia. Y por tanto, pues evidentemente, ya pasó la vez anterior, recordarán que hubo problemas para dar la información y permítame que no quiera pisar muchos callos en este sentido, pero yo siempre creo que la transparencia es la mejor herramienta para disipar, ¿no?, cualquier oscuridad. Ahora, sobre los brotes en las residencias. Miren, en Asturias estamos aplicando una cosa que es muy importante, que nos permite detectar con cierta anticipación los brotes, que es el cribado a los profesionales sociosanitarios, tanto públicos como privados, en ambas. Tiene que haber esos controles. Eso permite detectar, y digo que es una cosa específica de Asturias, porque no abunda en el resto de España. No creo que haya ninguna comunidad autónoma que lo aplique. Nosotros sí. En algunos casos, también es cierto que hemos detectado pues un nivel de contagios que nos sorprende porque va más allá de la detección de un brote. Y por tanto también aquí tendrá que trabajar la inspección en el ámbito competencial propio de la comunidad autónoma, pero lo que quiero decir es que es importantísimo que se cumplan los protocolos de actuación COVID que tienen establecidas las residencias. Y esta es una de las cuestiones que yo quiero aprovechar para incidir en ello a las residencias y a sus responsables, que tienen que cumplir escrupulosamente los protocolos COVID. ¿Alguna más? Vamos terminando. Pues termino con una serie de reflexiones finales. Quiero dejarlo claro, lo decía al principio, el objetivo que nos marcamos es volver a conseguir situar a Asturias por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes y el 5% de positividad, que se me olvidaba, que es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para ello no descartamos ninguno de los escenarios, ninguno, y ninguna de las medidas que haya que adoptar. Según vaya evolucionando la epidemia, iremos adoptando otras medidas o modulando las existentes. Hay que empezar a hablar claro, y yo creo que no podemos hablar de nueva normalidad, es que no hay normalidad posible mientras no haya vacuna o tratamiento eficaz, y tenemos que situarnos en este contexto. La responsabilidad fundamental es de cada uno de nosotros y nosotras. Por eso hay que evitar aglomeraciones, hay que evitar los espacios cerrados, hay que reducir los contactos estrechos, hay que usar correctamente la mascarilla y que ésta sea homologada, porque a veces pasan cosas, bueno, pues que evidentemente no contribuyen en nada al mantenimiento de las medidas de seguridad, priorizar las medidas de higiene. Y quiero hacer dos recomendaciones expresas a la ciudadanía de Asturias. Una, en relación a la vacunación de la gripe, muy importante este año. Hay que llegar a inmunizar el máximo posible de ciudadanos y ciudadanas para tener esa barrera de control y para que no tengamos un problema añadido.
y, como no, que instalen los ciudadanos y ciudadanas el radar COVID, que puede ser otro instrumento tecnológico útil. Y para que funcione, para que sea útil, necesitamos que mucha gente lo tenga instalado en el móvil, como yo lo tengo, como tenemos ya muchos de nosotros, y es fundamental porque con la privacidad de vida garantiza esas medidas de seguridad. Y termino diciendo y recordando algo. Si fuimos capaces de estar 25 días sin contagios, si fuimos capaces durante semanas y semanas tener los mejores datos epidemiológicos, si estamos viendo que hubo comunidades que estuvieron peor que nosotros, pero tomando medidas han restablecido esa situación y han reducido la incidencia, eso significa que si lo hicimos, podemos hacerlo. Y para ello es importantísimo que los ciudadanos y ciudadanas de Asturias trabajen en este sentido, rememos todos en la misma dirección y nos concienciemos de que si queremos podemos y lo vamos a conseguir de nuevo. Muchas gracias.